Buenas noches. En el video de hoy vamos a hablar sobre el laboratorio de fuerza gravitacional de Newton. Nuestro grupo está conformado por Jessica Rodríguez, Kevin Martínez, Jessica Pinilla y Brigitte Peña. Como objetivos tenemos primero, relacionar la fuerza gravitacional de las masas de los objetos y la distancia entre ellos. Segundo, verificar experimentalmente la ecuación de fuerza gravitacional. Y tercero, realizar la representación gráfica de la fuerza en función de la masa 1, de la masa 2 y la distancia en el programa PT Colorado. Marco teórico. La fuerza con la que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos con masa, denominada fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. Esta fuerza explica, entre otras muchas cosas, por qué orbitan los planetas. Introducción. Para esta práctica se usa el programa de PT Colorado con el fin de verificar la ecuación de fuerza gravitacional. Se tomaron datos de fuerza, masa 1, masa 2 y X, que es distancia. Se llevaron a Excel y se grafica la fuerza en función de masa 1, masa 2 y distancia. Voy a mostrar los datos de fuerza en función de masa 1. Para esto dejé una distancia constante de 4 y la masa 2 de 6. Cambié los datos de masa 1 7 veces, empezando del 2 hasta el 8. Estos fueron los datos que arrojaron al llevarlos a Excel a una gráfica que me dio lineal con un error de 0.019 y se puede notar que la fuerza aumenta linealmente cuando la masa aumenta. También pude hallar la fuerza teórica. Bueno, en mi caso yo tomé una distancia constante de 8 kilómetros y una masa constante, la masa 1 es constante de 2 kilogramos. La masa 2 es la que varía en este caso, la varié 7 veces, de 1 a 7 kilogramos. Como se puede ver en la tabla, para el primer caso, el primer intento, la masa 2 está en 1 kilogramo, eso dio 2.1 de fuerza en Newton. Para el segundo intento están las dos masas iguales en 2 kilogramos, eso dio 4.2 Newton. El tercer intento dio 6.3 Newton. El siguiente dio 8.3 Newton, el siguiente 10.4 Newton, el siguiente dio 12.5 Newton y el siguiente dio 14.6 Newton. Y pues para este caso el porcentaje de error promedio fue de 0.30. Ya analizando los datos en el Excel, nos podemos dar cuenta que depende linealmente de la masa 2 con un porcentaje, pues el porcentaje de error que dio 0.30. Para mi caso en específico, la masa 1 contaba con 5.000 millones de kilogramos y la masa 2 con 7.000 millones de kilogramos. Y se fue tomando una distancia iniciando en 3 kilómetros, así sucesivamente, pasando por 4, 4,5, 5,
5,8, 6,4 y finalizando con una distancia máxima de 7 kilómetros. Para mi caso vemos ya tabulados todos los valores y en la cual la gráfica en función de la distancia, la línea azul se genera, es una línea potencial como se esperaba, y vemos que el error promedio al calcularlo es muy mínimo, ya que los datos fueron muy exactos, y con los datos pudimos generar la ecuación en la cual nos dio igual a 2335,6 x a la menos 2 como realmente se esperaba. Para este caso de fuerza en función de la distancia, tomé el valor de masa 1 de 3 kilogramos y la masa 2 de 8 kilogramos constantes. Empecé con un valor de la distancia de 3 kilómetros y terminé en 9 kilómetros. Ya pasando a los datos en Excel, nos arroja una gráfica donde la fuerza depende potencialmente de la distancia y nos da un error promedio del 0,05%. Donde la ecuación nos arroja y igual a 1600.4 x a la menos 1,999, y con esos datos hallamos la fuerza teórica, la cual nos da un valor cercano a la fuerza experimental. Conclusiones. Ya analizando las tablas y las gráficas de cada caso, podemos notar que la ecuación de fuerza gravitacional entre dos partículas disminuye al aumentar la distancia entre los cuerpos. Eso quiere decir que si aumentamos la distancia entre las masas al doble, la fuerza se hace 4 veces menor. Otra conclusión es que si duplicamos las masas, la fuerza también se duplica. Y como tercera conclusión, se logra verificar la ecuación de fuerza gravitacional con un error menor al 10% en cada caso.